Hola, bienvenido a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos la generación del enlace contable acumulado con nuestro software Nómina.i. Comencemos. Primero recuerde que tenemos un proceso de enlace contable tradicional, se encuentra por la ruta Procesos, Enlaces, Exportar a Contabilidad y sería la exportación normal. Esta exportación normal nos va a llevar a nómina lo que tengamos en el momento liquidado en la prenómina periódica. Exportación normal directo de la prenómina periódica. Existe una opción especial que se llama exportación normal acumulada, que ya no depende de la prenómina, sino que saldría directamente del archivo de acumulados totales. Si en este momento me llaman del departamento de contabilidad y me solicitan enlazar una nómina de algún mes anterior, del mes de marzo, del mes de abril, lo podría hacer directo con una exportación normal acumulada. Primero, tenga en cuenta que cuando vamos a hacer la exportación, él me pregunta qué es lo que quiero exportar, un consecutivo de nómina específico o un rango de fechas específico. Esta opción también le puede servir para cuando usted no necesita enlazar a contabilidad cada pago que haga, sino de pronto quiere enlazar al final del mes todos los pagos completos que haya hecho por nómina. Si ese es su caso, tenga presente que todos los pagos, todas las nóminas deben estar acumuladas antes de exportar a contabilidad. Si necesita saber sobre los consecutivos, recuerde que por la ruta Archivos, Consecutivos de nómina, está guardado el listado de consecutivos de las nóminas que se han liquidado por el programa. Cada una de las nóminas que se han liquidado, con qué número quedó, en qué fecha fue acumulada, con qué descripción, qué usuario lo hizo y con qué copia de seguridad quedó. Bien, si necesita hacer una exportación acumulada de un consecutivo específico, primero hay que ingresar por archivos consecutivos de nómina e identificar cuál es el que necesita, o el rango de los que necesita si así fuere. Para hacer el enlace normal acumulado ingresamos por la ruta Procesos, Enlaces, Exportar a Contabilidad, Exportación normal acumulada. Nos pregunta en la parte superior primero si lo vamos a hacer por consecutivo, cuál es el consecutivo de la nómina que vamos a exportar. Recuerde, esto viene del archivo de consecutivos, por eso lo vimos anteriormente. Si presiono F2 sobre la casilla consecutivo, él me va a traer el listado también de los consecutivos liquidados. Si lo quiero hacer por rango de fecha, entonces desde qué fecha hasta qué fecha, en mi caso lo va a hacer por fecha. Todo lo que esté entre abril 1 del 2017 y abril 30 del 2017, por ejemplo. Recuerde que esto es a solicitud del contador. Siguiente, ¿qué tipo de proceso va a ser? Todos los datos que hay de aquí en adelante son los mismos del enlace normal a contabilidad. Si va a ser un informe, si va a ser exportación o va a ser ambos. Recuerde la recomendación siempre hacerlo primero como informe y si este está correcto, hacerlo como exportación o como ambos. Si estuviéramos haciendo una exportación, me pregunta si va directo a movimiento de conta.i o va a un archivo de texto si manejamos contabilidad externa o va a texto con plantillas si manejo un programa contable diferente al de Ilimitada. En mi caso es un informe, entonces no aplica, estaría bloqueado. ¿Con qué NID quiero enlazar la seguridad social? ¿Con el NID de la administradora o el NID del empleado? De acuerdo a cómo lo determine su contador. La casilla variar número de documento me determina si contablemente todo va a un mismo documento o si me va a generar un número de documento por empleado. Si la casilla está marcada, el sistema va a generar un número de documento por cada empleado y el consecutivo de este documento, el consecutivo inicial, lo determinaríamos más abajo en la casilla consecutivo de órdenes de pago. En este caso está marcada, quiere decir entonces que me va a generar en contabilidad el documento 1, 2, 3, 4, 5 de acuerdo al número de empleados. Si yo quisiera que todo en contabilidad quedara en un solo documento, desmarco esta casilla y determino entonces cuál es el consecutivo del documento a enlazar. El documento 0415 o el documento 1 o el documento cuál necesito enlazar, dependiendo de contabilidad. No es necesario marcar respetar la cuenta de la tabla de conceptos. Los valores del banco con la cédula del empleado normalmente se dejan marcados para que la contrapartida lleve la cédula del empleado. Enlazar a un único banco si manejáramos una sola contrapartida por el valor total de la nómina. Normalmente no se marca para que cada empleado me genere su propia contrapartida. Si enlazamos a la cuenta 25, que vaya cada uno a su cuenta por pagar. Enlazar las cesantías con el NID del empleado me dice entre paréntesis solo cuando se esté enlazando una liquidación definitiva.
Y por último, la impresión horizontal del reporte si de pronto sus cuentas son muy extensas o sus centros de costos son muy extensos. ¿Cuál es la fecha contable? La fecha con la que me debería quedar ese documento en contabilidad. Como estoy enlazando algo de abril, fecha de abril 30. ¿A qué comprobante lo debería enlazar a contabilidad? Presiono F2 y según lo que me dé mi contador, ¿cuál es el comprobante al que debe llegar en contabilidad? Transacción de cheques 72, esto viene del sistema comercial integrado, 72 es órdenes de pago, cheques, egresos. Consecutivo de órdenes de pago, número de documento que me va a llegar a contabilidad, según si está o no marcada la casilla variar número de documento, como explicamos anteriormente. Centro de costos es un filtro, normalmente se deja en blanco para que enlace todo. Banco para el enlace es un filtro, normalmente se deja en blanco para que enlace todo. Recuerde que si relaciona alguno de los dos, un centro de costos o un banco, tendría que hacer un enlace por cada uno de ellos. Niveles de centros de costos lo determina desde el mantenimiento de compañía, cuántos niveles se manejan en los centros de costos de la empresa, normalmente no se cambia. Y nombre del archivo de texto y texto de plantilla solamente se habilitarían si estoy haciendo un enlace a archivo de texto solito, en qué ruta va a quedar el archivo de texto, o si hiciera texto con plantilla, cuál es el número de plantilla que voy a utilizar, que la podría consultar con F2 si tuviera. Si voy a hacer un enlace directo a Contaí, no me pide ninguno de estos datos, y si voy a hacer un informe, tampoco me pide ninguno de estos datos. Clic sobre aceptar y nos generaría entonces el informe de enlace para contabilidad. Recuerde siempre revisar primero el informe, verifique en la última página si el total de débitos y créditos coincide y que ese total de débitos y créditos coincidan con la prenómina, en este caso acumulada, total de devengados de la prenómina acumulada que esté enlazando. Si yo reviso una prenómina acumulada por la ruta liquidación, prenómina acumulada por código de ese mismo rango de fechas que estoy enlazando, el total de devengados dice ser 18.435.284 y si verifico mi informe de enlace contable 18.435.284. Total de débitos y créditos debe estar cuadrado y me debe coincidir con el total de devengados de la prenómina que esté enlazando. Puedo cerrar entonces y repetir el proceso de enlace. Recuerde, clic derecho nos mostraría las últimas acciones disponibles, en este caso regreso a exportación normal acumulada, procesos, enlaces, exportar a contabilidad, exportación normal acumulada y hago el proceso de nuevo del 1 al 30 de abril, pero como una exportación o como ambos. En este caso va directo a movimiento de Contaí, quiero que llegue todo en un solo documento, con qué fecha va a quedar, al comprobante de nómina, revisar pues los demás datos según el contador, según como veíamos hace un momento, clic sobre aceptar y ya la información fue exportada a Contaí. Señor contador, puede revisar su información, puede abrir el Contaí y en el periodo que corresponda revisar por movimiento, corrección por registro, que sí le haya llegado la información de la nómina que estaba enlazando. Esto es el enlace normal acumulado. Con esto terminamos por ahora, esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.